Bienvenidos. Este es el video de la explicación de la guía número 4 de geometría para el grado sexto. Espero que sea de gran utilidad para todos ustedes. Bendiciones. Definamos en un principio lo que son los triángulos. Dice que un triángulo es una región del plano limitada por tres rectas que se intersecan 2 a 2, es decir, se cortan 2 a 2 y el punto de unión es el vértice, se cortan 2 y se une con un vértice, se cortan 2 y se une con un vértice. Quiere decir que los vértices serían P, Q, R. ¿Cómo se nombra un triángulo? Pues tomando los vértices, ya sea P, Q, R o R, Q, P o QPR, no importa realmente el orden en que los colocan, pero deben cumplir de que sean vértices y se antepone el símbolo de triángulo que está aquí. ¿Cómo se nombran los lados? Bueno, se pueden nombrar como segmentos. Recordemos que el segmento tiene una barrita en la parte de arriba. Entonces, el lado PQ o también QP se puede llamar el lado R minúscula, que hace referencia al ángulo opuesto. De igual forma, el lado RQ o QR también se puede llamar P minúscula, que hace referencia al ángulo opuesto, y el lado PR o RP también se puede llamar Q minúscula porque hace referencia al ángulo opuesto. Los ángulos interiores serían el ángulo con el símbolo de ángulo P, el ángulo Q y el ángulo R. Recordemos que la suma de las medidas de los ángulos interiores siempre debe ser 180 grados. Es decir, que yo podría construir un triángulo en donde sus ángulos serían 100, 79 y 1 grado. Podría ser. Vamos a clasificar los triángulos. Según la medida de sus lados, se clasifican en equilátero, isósceles, escaleno. ¿Qué quiere decir equilátero? Pues que los tres lados son congruentes. ¿Qué significa congruentes? Que son iguales. ¿Sí? Son tres lados totalmente iguales en sus medidas. Ahora, si este lado es igual a este y es igual a este, los ángulos también deben ser iguales. Es decir que sin necesidad de medir los ángulos de un triángulo equilátero, ya nosotros automáticamente debemos de saber cuánto miden esos ángulos. ¿Se les ocurre algún valor? Sí, efectivamente 60. 60, 60 y 60 serían 180, porque recordemos que la suma me tiene que dar 180 grados. Triángulos isósceles. ¿Cuáles son estos triángulos? Pues donde dos de sus lados son congruentes, es decir, iguales. Ahora, este triángulo tiene una particularidad, que si dos lados son iguales, entonces los ángulos opuestos también van a ser iguales. Es decir, este lado de acá corresponde a esta abertura de acá y este lado de acá hace referencia a esta abertura de acá. Es decir, de que si este lado y este lado de aquí son iguales, entonces el ángulo opuesto, que es este de acá, y el ángulo opuesto, que es este de acá, también van a ser iguales. ¿Listo? Escaleno. Ninguno de sus tres lados son iguales. Obviamente ninguno de sus ángulos también van a ser iguales. Miremos entonces ahora la clasificación, pero según las medidas de sus ángulos.
se puede clasificar en acutángulo, rectángulo u obtusángulo. Bueno, ¿cuándo un triángulo es acutángulo? Pues cuando los tres ángulos son agudos, es decir, que miden menos de 90 grados. Por lo tanto, si tenemos un triángulo equilátero, recordemos que la medida de los ángulos deben ser 60 grados, también podría ser, o también sería más bien, un triángulo acutángulo. ¿Listo? Aparte de ser un triángulo equilátero, sería un triángulo acutángulo. Pensemos ahora si un triángulo escaleno podría ser un triángulo acutángulo. Sí, efectivamente podría ser. Pensemos entonces en tres ángulos, ¿cierto? Que sean diferentes porque es un triángulo escaleno, pero que sean menores de 90 grados y que la suma de 180. ¿Qué les parece si sería 55, 50 y 75? Son diferentes, son menores que 90 grados y la suma daría 180. Entonces sí se puede. Ahora, un triángulo rectángulo. ¿Cuándo un triángulo es rectángulo? Cuando tiene un ángulo recto, es decir, que mida 90. Continuemos con la clasificación de cuadriláteros. Los cuadriláteros convexos. ¿Por qué se les llama convexos? Recordemos que la palabra convexidad hace referencia a aquellos ángulos donde su medida es menor que 180 grados. Eso lo dimos en la guía anterior. Entonces, estas clases de cuadriláteros tienen esta característica, en donde los ángulos que lo conforman, su medida debe ser menor que 180 grados. Se clasifican en paralelogramos, trapecios o trapezoides. Ojo, dependiendo de si tienen o no lados paralelos. ¿Qué son los paralelogramos? Son cuadriláteros que tienen dos pares de lados opuestos paralelos. Dentro de los paralelogramos encontramos a los rectángulos, cuadrado, rombo y romboide. Miremos a ver si cumplen las características. Recordemos, dos pares de lados opuestos paralelos. Este lado es opuesto con este, efectivamente son paralelos, ahí va un par. Este lado es opuesto con este, efectivamente son paralelos y está otro par. Un par y dos pares. Dos pares de lados opuestos paralelos. Lo mismo con el cuadrado, lo mismo con el rombo y lo mismo con el romboide. Este lado es opuesto con este, son paralelos, ahí va un par. Este lado es opuesto con este, son paralelos y ahí está el otro par de lados opuestos paralelos. Miremos las semejanzas y diferencias. Vayamos a los ángulos. 4 ángulos en todas las figuras que componen los paralelogramos, pero el rectángulo y el cuadrado tienen los mismos ángulos, ¿cierto? Los mismos ángulos y son de 90 grados. Ahora, el rombo y el romboide tienen una particularidad, que tienen ángulos opuestos iguales, es decir, que son ángulos iguales 2 a 2. Este ángulo que está acá, que es opuesto con este, son iguales, y este ángulo que está acá, que es opuesto con este, también son iguales. Entonces son iguales 2 a 2. Lo mismo con el romboide. Este ángulo que está acá es opuesto con este, son iguales. Este ángulo que está acá es opuesto con este, son iguales también. Vayamos ahora a la medida de los lados más bien. El cuadrado y el rombo tienen los lados iguales. ¿Sí? Tienen estos lados iguales, los 4 lados,
y los 4 lados de acá también son iguales. El rectángulo y el romboide tienen dos pares de lados o los lados opuestos iguales. Este lado que está acá es igual a este y este lado que está acá es igual a este. También son iguales 2 a 2. Lo mismo con el romboide. Este lado que está acá es igual a este y este lado que está acá es igual a este. Vamos a ver algunas propiedades. Dice, cada diagonal lo descompone en dos diagonales iguales. Es decir, si pasamos una línea aquí que es una diagonal, ¿sí? Parte al rectángulo en dos triángulos iguales. Lo mismo con el cuadrado, lo mismo con el rombo, si la pasamos así, dos triángulos iguales, lo mismo con el romboide, dos triángulos iguales. Los lados opuestos son congruentes. ¿Qué quiere decir congruentes? Iguales, ya lo había explicado. Los ángulos opuestos son congruentes, también ya lo había explicado. Ángulo opuesto, congruente o iguales. Dos ángulos consecutivos son suplementarios. Recordemos que los ángulos suplementarios son aquellos que dan como resultado 180 grados al momento de sumarlos. Entonces, recordemos que aquí son 90 grados, es consecutivo con este ángulo, que también es de 90 grados, 90 grados más 90, 180. Lo mismo acá y lo mismo acá. En el rombo y en el romboide va a pasar lo mismo. Ahora, no está aquí escrito, pero el rombo y el romboide tienen una particularidad que los ángulos consecutivos, uno va a ser obtuso y el otro va a ser agudo. Agudo, obtuso, agudo, obtuso, y así sucesivamente, los ángulos consecutivos. Y dan como resultado 180 grados. Recordemos que la suma completa va a dar 360 grados. Las diagonales se cortan en un punto medio. Recordemos que las diagonales son aquellas líneas o segmentos que unen dos vértices no consecutivos, ¿sí? Entonces, esta es una diagonal y esta es otra diagonal. Se corta en un punto medio. Lo mismo pasa acá. Paso una diagonal, paso la otra y se corta en un punto medio, y lo mismo pasa en el cuadrado y en el rectángulo. Trapecios. Los trapecios son cuadriláteros que tienen un solo par de lados opuestos paralelos. ¿Cuál sería el par de lados opuestos paralelos acá? Efectivamente, base menor y base mayor, ¿sí? Estos dos serían los pares de lados opuestos paralelos. Este lado que está acá con este lado que está acá, que son opuestos, no son paralelos, hay uno solo. Continuamos con trapezoides. Los trapezoides son cuadriláteros convexos en los que ningún par de lados opuestos son paralelos. Retomemos entonces. Dos pares de lados paralelos, paralelogramo. Un par de lado paralelo, trapecio. Ningún par de lado paralelo, trapezoide. ¿Cómo se nombran? Pues mencionando los 4 vértices del cuadrilátero. Es decir, este es un cuadrilátero B, C, D, A, o A, B, C, D, o D, C, B, A. Unidades de medida de superficie. Las unidades de superficie se emplean para medir la superficie, obviamente, es decir, el tamaño o el área de objetos que tienen dos dimensiones. La unidad básica es el metro cuadrado, que equivale a la superficie de un cuadrado que tiene 1 metro de ancho por 1 metro de largo. Pero existen unidades mayores que el metro, llamadas múltiplos, como kilómetro cuadrado, hectómetro cuadrado, decámetro cuadrado, y unidades menores
que el metro llamadas submúltiplos: decímetro cuadrado, centímetro cuadrado, milímetro cuadrado. Recordemos que son las mismas que utilizamos para las unidades de longitud, salvo que aquí se utiliza el cuadrado. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que por cada casilla que se pasaba en la unidad de longitud se le agregaba un cero. Ahora acá se le va a agregar 2 ceros, pero sigue la misma metodología. Cuando pasamos de superior a inferior o de izquierda a derecha, se multiplica. Cuando pasamos de menor a mayor o de derecha a izquierda, pues se divide. Ahora, si vamos a pasar un número que está de hectómetro cuadrado a decímetro cuadrado, tendríamos que ver cuántas casillas tendríamos que pasar. 1, 2, 3. Pero como cada casilla equivale a 2 ceros, entonces sería 3 por 2, 6 ceros que tendríamos que agregar después del 1, es decir, 1.000.000. Esto es precisamente lo que les estaba explicando en la diapositiva anterior para realizar las conversiones de unidades de medida. Vamos a pasar al ejemplo. Dice, convierte 7.6 hectómetros cuadrados a centímetros cuadrados. Como es de izquierda a derecha o de orden superior a orden inferior, pues se debe multiplicar. Ahora, ¿por cuántas casillas se deben pasar para llegar de hectómetro a centímetro? Recordemos que es hectómetro, no se cuenta, decámetro, metro, decímetro, centímetro. 4 casillas. Ahora, lo que equivale no a 4 ceros, sino a 4 por 2, porque recordemos que por cada casilla se aumentan 2 ceros, por lo tanto serían 8. ¿En dónde vamos a agregar esos 8 ceros? Después del 1. Un 1 seguido de 8 ceros sería 100 millones. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esos 100 millones? Lo vamos a multiplicar con la cifra que vamos a convertir. 7.6 por 100 millones me quedaría en 760 millones. ¿En dónde me queda? Pues en centímetro cuadrado, porque es a donde yo lo voy a pasar. Ahora el ejemplo 2 dice, convierte 43 centímetros cuadrados a decámetros cuadrados. Ahora, como esta conversión es de derecha a izquierda o de orden inferior a orden superior, se va a dividir. ¿Por cuántas casillas se debe pasar para llegar de centímetro a decámetro? Centímetro no se cuenta. Decímetro, metro, decámetro. 3 casillas. Lo que equivale a 3 por 2 igual a 6 ceros. Luego un 1 seguido de 6 ceros equivale a 1.000.000, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer con ese 1.000.000? Vamos a dividir 43 entre 1.000.000. Y eso es igual a 0,000043. ¿En qué unidad? En decámetro cuadrado, porque es a la unidad a quien quiere llegar. Seguimos con medidas agrarias. Dice que las medidas agrarias son unas medidas equivalentes a las medidas de superficie, pero que se emplean para medir la extensión de los campos. Entonces encontramos a hectárea, abreviatura HA, equivalencia, hectómetro cuadrado, y el valor en metro cuadrado equivale a 10.000 metros cuadrados. Área, abreviatura es A, equivalencia está en decámetro cuadrado, y
el valor en metro cuadrado equivale a 100. Centiárea, abreviatura es CA, la equivalencia es en metro cuadrado y el valor en metro cuadrado es de 1 metro cuadrado. Ahora, voy a explicar esto. Quiere decir que 1 hectárea equivale a 1 hectómetro cuadrado, que un área equivale a 1 decámetro cuadrado y que una centiárea equivale a 1 metro cuadrado. Vamos al ejemplo. Dice, Dolores tiene cultivadas las siguientes variedades de frutas en sus terrenos, equivalentes a 50 hectómetros cuadrados de naranja, 248 decámetros cuadrados de mandarina, 684 decímetros cuadrados de limones y 7200 centímetros cuadrados de toronja. ¿Cuántas hectáreas? Ojo, estoy preguntando por las hectáreas. En total, ¿tienen cultivadas con estas frutas? Como la equivalencia de hectárea se encuentra en metro cuadrado, ¿sí? Acá. Todos los terrenos cultivados en frutas se deben pasar a metro cuadrado. También lo podíamos pasar a la equivalencia directa, que es hectómetro cuadrado, pero siento que así vamos a ser un poquito más explícitos. Vamos a realizar otras formas de realizar las conversiones sin necesidad de multiplicar o dividir por potencias de 10. Recordemos que tenemos las frutas, que son las naranjas, las mandarinas, los limones y las toronjas. Entonces las naranjas, 50 hectómetros, ¿cierto? Las vamos a pasar a metro. Entonces relleno con ceros los espacios en los cuales, o las casillas más bien, en las cuales debo pasar y cuento cuántos ceros agregué. Serían 4. ¿Hacia dónde? Hacia la derecha. Recordemos que cuando un número no tiene coma, la coma va al final. Quiere decir que entonces 50, la coma sería acá. ¿Cuántos espacios voy a correr? 4. ¿Por qué? Porque hay 4 ceros hacia la derecha. Entonces me quedaría acá 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, la coma me queda al final y como me queda al final, no la coloco. Es decir, que voy a tener como resultado el 5 seguido de 5 ceros, que equivale a 500.000. O sea que tenemos 500.000 metros cuadrados. Mandarinas, 248 decámetros. La vamos a pasar a metro cuadrado. Entonces, ¿en dónde va la coma del 248? Al final, ¿cierto? ¿Hacia dónde estoy corriendo los espacios? Pues hacia la derecha. ¿Cuántos? 2. Entonces, 1, 2. La coma me queda al final. Por lo tanto, tengo 248 seguido de 2 ceros. Y 248 y le agrego 2 ceros, me quedarían en 24.800 metros cuadrados. Limones. En limones tenemos 648 decímetro cuadrado. Lo voy a pasar a metro cuadrado. Entonces relleno las casillas por las cuales debo pasar para llegar a metro cuadrado. Solamente es una. ¿Dónde está la coma del 648? Como no la tiene a la vista, pues entonces sabemos que está al final, ¿sí? Después del 4. Ahora, ¿cuántos ceros agregué? 2, ¿cierto? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la izquierda, es decir, que voy a correr 2 espacios hacia la izquierda. 1, 2. Me quedaría en 6,84 metros cuadrados. Continuemos entonces con las toronjas.
Tenemos 7200 centímetros cuadrados, lo vamos a pasar a metro cuadrado. Esta es la casilla de decímetro cuadrado y esta es la casilla de metro cuadrado. ¿Cuántos ceros alcancé a colocar? 4. ¿Hacia dónde? Hacia la izquierda. Por lo tanto, la coma de 7200 está después del último cero, porque no se ve visible. Y cuento 4 espacios hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, la coma me quedaría entre 0 y 7. 0,72. Notarás que estos ceros no tiene caso colocarlos y que los ceros de adelante tampoco tendría caso colocarlos. Ahora, si sumamos todas las hectáreas cultivadas de las frutas, nos va a dar 524.807.56. Ahora, ¿cuántas hectáreas hay aquí? Recordemos que una hectárea es igual a 10.000 metros cuadrados. Si hubiésemos convertido todo en hectómetro cuadrado, porque recuerden que una hectárea es igual a un hectómetro cuadrado, pues tendríamos nada más que sumar y listo. Pero como la convertimos fue a metros cuadrados, entonces yo debo saber cuántos 10.000 metros hay en 524.807.56 metros cuadrados, para poder saber cuántas hectáreas alcancé a sacar. Entonces vamos a dividir 524.807.56 entre 10.000. Recordemos, no necesitamos necesariamente hacer la división, sino, como estamos dividiendo, correr la coma, 3 y 1, 4, 4 espacios, y como es división, hacia la izquierda. La coma está aquí, 1, 2, 3, 4. 52.480756. Aproximadamente 52.5 hectáreas. Recordemos que cuando dividimos por potencia de 10, corremos la coma hacia la izquierda, lo que acabo de hacer aquí. Tantos espacios como ceros tenga el divisor. Bueno, yo espero que en verdad les haya servido este video para la retroalimentación, para la explicación, para resolver las dudas que hayan tenido. Bendiciones.